Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Nos comprometimos a una segunda entrega de este programa de análisis de todo ese mundo que nos resulta a muchos muy desconocido, como es el mundo de los gobiernos locales. Ciertamente, cada vez que vamos a elecciones, exigimos muchísimo al presidente. No tenemos la posibilidad como ciudadanos de hacer un voto directo a los diputados, sin embargo, también exigimos mucho a la Asamblea Legislativa. Por otra parte, vemos en el tercer poder de la República, el Poder Judicial, también algunos hierros y tenemos muchas críticas. Sin embargo, realmente el punto de contacto del Estado con el ciudadano es efectivamente su municipalidad, el gobierno local. Después de haber tenido un programa con don Juan José Echeverría Alfaro, nuestro invitado de la noche, pudimos sorprendernos mucho de que han habido muchísimas reacciones, miles de reproducciones del programa, muchísimos comentarios. De hecho, dentro de toda la gama de videos que tenemos de programas anteriores, creo que este ha sido el programa que ha generado más cantidad de interacciones, de consultas, de comentarios, algunos de admiración por las posibilidades que nos ofrecen los gobiernos locales, otros de crítica por lo que no se ha hecho, pudiendo hacerse, viendo la potencialidad. Así es que creemos que es un muy buen momento para invitar esta vez únicamente al abogado, analista político de primera línea y también expresidente ejecutivo del IFAN, don Juan José Echeverría Alfaro. Don Juan José, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola Luis Fernando, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente en tu programa y por supuesto, como siempre, a la orden tuya y todos tus acompañantes a través del medio. Hay un fenómeno muy interesante que se nos da cada vez que se hace un programa, y es que en medio de la presión que nos genera el tiempo, a veces uno no escucha tan bien las respuestas como cuando puede posteriormente al programa poder analizarlo, digamos, ya un poquito más en un tete a tete con las ideas. Y a mí realmente me sorprende, me ilusiona. Ciertamente me causa algo de desilusión ver que teniendo tanto poder, tanto potencial, los gobiernos locales no han hecho lo que deberían, pero bueno, no es tarde y como usted bien dijo, creo que el arma la tenemos los ciudadanos, los votantes en la mano y creo que a partir de estos programas vamos a darle la posición justa que se merece un gobierno local, en tanto no podemos delegarle la votación a otro, debemos participar, debemos involucrarnos y también exigir al gobierno local y a todo el personal que lo conforma. Ahora, don Juan José, hay una situación que a todos nos genera, dentro de lo poco que se conocen los gobiernos locales, porque nosotros nos hemos convertido, y lo decíamos en el programa anterior, simplemente en contribuyentes, ¿verdad? En simples pagadores de algunos servicios y realmente no conocemos esa estructura y esa forma, digamos, que tiene el gobierno local. Ahora, hay un elemento, digamos, que usted nos comentaba y es también esa idoneidad que deberíamos de buscar a la hora de elegir a los alcaldes o alcaldesas. Creo que tampoco queda muy claro en el sufragio que se hace si estamos votando por la lista de regidores igual que por la lista de diputados como a ciegas, porque efectivamente no conocemos a todo el mundo, porque las campañas son bastante más limitadas, porque no hay debates, ¿verdad? Como debería de haber debates también entre diputados, entre candidatos a alcalde, en donde realmente se discuten las ideas y las necesidades del lugar. Le pregunto yo, cuando un presidente llega a la República, usualmente tiende a decir que, bueno, primero hace un montón de promesas en campaña, pero luego dice que es que el gobierno que realmente se enfrenta a una situación que es la ingobernabilidad. Entonces, para poder entrar en materia, don Juan José, le pregunto yo, ¿tiene realmente el alcalde el poder ejecutivo para poder llevar los proyectos o también se encuentra con algo equivalente a la Asamblea Legislativa en el Consejo de Regidores que le frena y le amarra las manos? ¿Es suficiente un buen alcalde o también requerimos muy buenos regidores? ¿Y de qué manera nosotros
estamos partiendo el voto y creando también gobiernos locales mixtos y muy fragmentados. Le hago esa primera pregunta. Hay mucho de eso, Fernando. Tal vez es importante aclarar un concepto. Hablar de gobiernos locales, así como que si fueran todos iguales, es difícil, ¿verdad? En Costa Rica hoy día tenemos 82 gobiernos locales ya debidamente constituidos y operando. Ya viene el 83, que es Monteverde, que se acaba de aprobar recientemente su creación como cantón. Y cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su realidad política, social, económica. Hay territorios mucho más grandes. San Carlos es el cantón más grande del país, con 3.400 kilómetros cuadrados. San Joaquín de Flores es de los cantones más pequeños, junto con Belén, Tibás, son cantones de 8, 9, 10 kilómetros cuadrados. Imagínese usted ahí nomás la diferencia. Simetrías ¿Verdad? enormes. Asimetrías enormes, pero además, y lo digo con todo respeto y consideración, el capital humano que usted encuentra en Belén es muy diferente del capital humano que usted encuentra en San Carlos. Los problemas que usted encuentra en Belén son muy diferentes a los de San Carlos. Y eso ya te empieza a marcar una realidad. Mucha gente te dice que Horacio Alvarado es un magnífico alcalde, y lo es, no tengo ninguna duda de que lo sea. Lo que pasa es que es mucho más fácil ser alcalde en Belén que en muchos otros cantones. En algún momento yo decía, bueno, habría que ver si Johnny Araya o Horacio Alvarado o algunos otros alcaldes que se consideraban y se reconocían como alcaldes, digamos, experimentados o exitosos en su función, tendrían el mismo resultado en Talamanca, o tendrían el mismo resultado en Turruares o en Huatuso, ¿verdad? En donde hay circunstancias de punto de vista territorial y social y económico muy diferentes. Los problemas, digamos, de esos cantones generan una complejidad para no solo el gobierno local, sino el gobierno central, que se refleja en los índices de desarrollo humano y de calidad de vida. Entonces, lo primero que debemos de decir es eso, o sea, no podemos decir que haya una receta homogénea. Cada cantón debe de tener su realidad y su estrategia. Pero sí hay ciertas circunstancias o ejes transversales. Claramente un buen alcalde va a ser mejor que un mal alcalde. Claramente un buen consejo municipal va a ser mejor que un mal consejo municipal. En esto me parece que la madurez política, la experiencia política ayuda mucho. No existe, yo no conozco un solo caso exitoso de un gobierno local en donde el alcalde y el consejo municipal se lleven mal. No existe. O sea, eso que usted plantea, efectivamente, el consejo municipal no es que venga a ser típicamente como una asamblea legislativa, pero hay temas en que se comporta como tal. Por ejemplo, aprobando el presupuesto municipal. La asamblea legislativa aprueba el presupuesto nacional. Bueno, el consejo municipal aprueba el presupuesto municipal. Sí, hay un juego de poder. Creo que la semana pasada yo decía que dentro de mis propuestas de reformas estaba el que el alcalde presidiera el consejo municipal. Porque en estos momentos hay una estructura que incluso a nivel de doctrina se reconoce como una estructura bifronte, ¿verdad? De dos frentes, en donde la competencia y el juego político muchas veces dificulta, impide, debilita digamos, el ejercicio de la gestión municipal. Por supuesto que se hacen esfuerzos y hemos venido trabajando en eso. Cuando hicimos la propuesta hace ya muchos años, incluso no fue que la hiciera yo, ya venía desde antes incluso. Lo que pasa es que en mi gestión como presidente de IFAM, trabajando junto con la Unión de Gobiernos Locales, junto con la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, CONADECO,
junto con la comunidad, digamos, extranjera, de cooperación, qué sé yo, Fundemuca, de la cooperación española, GTZ, de la cooperación alemana, JICA, de la cooperación japonesa. Planteamos una agenda en donde estaba, decía yo, hace 8 días, la reforma del sistema de elección de regidores para unificar las elecciones junto con las de alcaldes a medio periodo. Esto con la idea de que se despolitizara un Perdón, don poquito Juan esa José, elección. necesito interrumpirlo forzosamente para entenderlo. Entonces, en este momento, bajo la realidad que tenemos, los regidores se eligen junto con el presidente, no con el alcalde. No, ya esa figura se logró. Ok, ya funciona. Acordémonos, por ejemplo, Luis, que en el 2018 se eligió presidente de diputados, que fue cuando quedó Carlos Alvarado, y a los diputados actuales. No se eligieron regidores, porque estos regidores ya se habían elegido en el 2016. Y en el 2020... Disculpe, ¿y en el caso de los síndicos? También. También Okay. ya logramos. Eso fue un excelente avance en donde se logró que todo el sector municipal se eligiera en un solo proceso y a medio periodo. Okay. Precisamente ¿para qué? Para evitar que la elección nacional arrastrara la elección local. En el año 2002, don Abel Pacheco ganó las elecciones, incluso las ganó en abril del 2002 en segunda ronda. Y del 2002. En el 2002. Y en diciembre del 2002 hubo la primera elección directa y democrática de alcaldes. Tan solo, qué sé yo, 8 meses después de la elección de don Abel, la unidad ganó 62 alcaldías. O sea, la ola política del entusiasmo, del triunfo de don Abel Pacheco y el fortalecimiento. Empujó la ola. Exactamente. 4 años después, cuando don Oscar Arias gana en el 2006, Liberación Nacional ganó 58, 59 alcaldías. Entonces, ¿por qué? Porque todavía en tan pocos meses encontrábamos, digamos, un efecto, no diría un efecto dominó, pero sí un efecto de cola. Sí, como todavía un poquito del romanticismo de la luna de miel del presidente y el partido. Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasó así con el PAC o no? No, porque ya para las elecciones de don Guillermo Solís del 2014 ya se había modificado el sistema y ya en ese momento no se eligió regidores. ¿Ves? Y entonces logramos ya llevarlo a medio periodo. De hecho, el PAC ha tenido muy poca representación de alcaldías y de regidurías, aunque ha ganado las últimas 2 elecciones. Y esto tiene una ciencia, esto tiene una lógica. En los procesos electorales nacionales, la discusión principal es quién va a ser presidente del país. Y tal vez en algunos cantones, en algunas provincias, puede haber un poco de discusión de quién puede ir a la Asamblea Legislativa. Pero nadie discute, ni se preocupa, ni analiza quiénes van a ir a las municipalidades. Cuando las elecciones estaban conjuntas, la elección municipal era una elección a ciegas, ¿verdad? Y eso realmente nos pasaba la factura. O sea, la calidad del liderazgo político de las autoridades municipales del 2010 para atrás era realmente mucho más deficiente que la que hoy día hay. Hemos ido avanzando, todavía falta, pero hemos ido avanzando. Don Juan José, cuando hicimos el programa anterior, usted nos hizo ver una realidad que no sé ni cómo interpretarla, qué palabras, una verdad de impacto. Yo creo que fue esa, algo que nos cae como agua fría, porque efectivamente usted nos dice, hay circunstancias que pueden hacer que el alcalde surfe, ¿verdad?, sobre una muy buena ola, como por ejemplo, cuántos recursos económicos recibe la municipalidad. Lógicamente, una municipalidad que tenga una enorme cantidad de zonas francas,
que tenga urbanizaciones de lujo, que tenga grandes centros comerciales, que tenga grandes hoteles, grandes plataformas industriales, pues va a tener un recurso que no lo tiene Guatuso, Upala o algunas zonas de Limón, por ejemplo, que usted puede tener, que necesita hacer aceras. Las aceras en teoría le corresponden al dueño de la propiedad y a lo mejor hay un señor que tiene una finca con 1 kilómetro de frente, pero no tiene un solo 5 para poder hacer la acera. Pero además de estos inconvenientes, uno podría pensar que el alcalde o el municipio se encuentra, voy a tratar de aclarar la analogía para hacerle la pregunta lo más específico. En medio de esta ingobernabilidad, usted elige democráticamente al alcalde y el pueblo le cede el poder, y también a los regidores y síndicos. Pero a veces los mandos medios le quiebran el brazo a cualquiera que quiera llegar a cambiarles el status quo. Yo creo que todos tenemos la experiencia del inspector municipal que va y cobra una mordida y si no te para un proyecto. Todo el mundo en todas las provincias. Entonces, y uno se pregunta, ¿cuándo esta persona es despedida? Una persona que pone mal al municipio, es más, lo pone en riesgo, porque inclusive hay permisos que deja pasar que podrían poner en futuro en riesgo la construcción o la vida de las personas. Pero en esta pregunta, que es una pregunta corta, lo más corta que me la pueda resumir, ¿hay alguna forma de despedir al empleado público? ¿Puede el alcalde sancionar, pero realmente? ¿O simplemente llega y es como que le cambian el jefe, pero los empleados siguen en la tesitura? Es decir, ¿pueden esas resistencias internas también ser un lastre en cuanto al desempeño de un gobierno local? Sí, eso pasa claramente. Irónicamente pasa más en las municipalidades que tienen más recursos, porque las municipalidades que más recursos tienen también son las que más empleados tienen. Cuando yo estaba de presidente de IFAM, el alcalde de la municipalidad de Dota, don Mario Ureña, tenía un staff, ¿verdad? Una estructura operativa de 5 funcionarios. Y él era el que limpiaba el parque los fines de semana, pues no tenía simplemente a alguien que limpiara el parque. Wow. Y resulta ser que la municipalidad de Dota, que además está en una zona preciosa, como es la zona de Los Santos, extraordinariamente bella, con un potencial turístico magnífico, es un territorio cantonal muy deprimido, porque más del 80% de su territorio es reserva forestal para protección de la cuenca del río, no sé cuál es el que sale de ahí, que es el que llega a Turrialba y a las plantas eléctricas del ICE y todo eso. No recuerdo en estos momentos, ahí por Puricir, que baja por toda esa zona. El río el Cachío, uno de su río Macho, en fin. Pero lo que te quiero decir es que vea usted, el territorio de todos los cantones es el activo productivo. De ahí sale la plata, de ahí salen los impuestos, de ahí salen las patentes, de ahí salen los permisos de construcción. Don Juan José, perdón, es que es importante ir conociendo. Entonces, hay una enorme reserva, una gran área de protección, que eso es un bien demanial, es decir, es un bien del Estado para los ciudadanos. El Estado no le paga a la municipalidad por ese bien como le pagamos los ciudadanos comunes. Así es. En ese momento, una de las grandes luchas que se estaba planteando, y un poco pasaba también en Tilarán, era ver cómo el ICE le pagaba a la municipalidad algún impuesto ambiental o algo servicios ambientales, claro, que le compensara, porque precisamente el destinar terreno a zona de protección para que exista agua para generar electricidad, pues debería de ser compensado, porque para el ICE es una gran cosa que eso ocurra. Entonces, todo eso se ha ido planteando. Incluso en muchos países del mundo hay fondos municipales solidarios, en donde cantones mucho más desarrollados económicamente cooperan con territorios cantonales más deprimidos, ¿verdad? O sea, hay un concepto de solidaridad. Lo que pasa es que aquí también nos lleva a la realidad del modelo centralista, el modelo centralista que habíamos comentado hace 8 días, que fue un modelo exitoso, que fue un modelo que generó grandes beneficios al país, pero que también tuvo
como consecuencia negativa, ¿verdad? Como efecto secundario, si fuera una medicina, o sea, un régimen municipal muy deprimido, ¿verdad? Muy débil. Y entonces, lo que ocurre es que en Costa Rica se administra apenas el 2% de los recursos públicos a nivel local. Eso es muy poquito. En países como Estados Unidos, es más de un 30%. Los condados, que vienen siendo como las municipalidades acá o los alcaldes en Estados Unidos, te manejan la policía, te manejan los bomberos, te manejan las escuelas, las carreteras, los parques, incluso algunos servicios de educación, en fin. O sea, son verdaderos gobiernos locales. O sea, yo no me imaginaría a Joe Biden, independientemente de si sea bueno o mal presidente o si sea demócrata o republicano, yo no me imaginaría a Joe Biden atendiendo a un grupo de Miami para que le resuelva un problema de agua. Sí. ¿Verdad? O sea, ese tipo de cosas no pasan en los países desarrollados, no pasan en Europa. En Europa tenemos países en donde el territorio, ya sea a nivel local o a nivel regional, ¿verdad? Porque también está todo el tema de las provincias o de los estados, que 50% del recurso público. Y eso hace mucha diferencia. Al final de cuentas, el músculo económico hace la diferencia. Cuando nosotros nos preguntamos por qué Costa Rica, que era de esos países llamados en vía de desarrollo, no se logró desarrollar, responderá un poco eso, a que no hemos logrado desarrollarnos localmente para poder hacer las sinergias como país para desarrollarnos como un todo. Yo no sería tan drástico y tan extremista de decir que el país no logró desarrollarse. O sea, yo creo que Costa Rica es un país que exhibe una gran cantidad de ventajas comparativas en términos de desarrollo, sobre todo si nos comparamos con ciertos países. Claro que en esto no se trata de ser, digamos, conformista. O sea, uno debería de compararse con países que de verdad son más desarrollados, ¿verdad? Claro. O sea, compararse con Nicaragua no tiene ninguna gracia, ¿verdad? No. Pero te quiero decir que, por ejemplo, los gobiernos locales de Nicaragua, en términos generales, ¿verdad? Por supuesto hay sus diferencias, pero en términos generales los gobiernos locales de Nicaragua tienen probablemente más responsabilidades y competencias en muchos temas que en Costa Rica. Y la razón es muy sencilla. El gobierno central de Nicaragua se acaba en Managua. Ahí se acaba. O sea, las regiones del territorio nicaragüense, que además es un territorio riquísimo, ya por lo demás, ¿verdad? Desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista hídrico, es un territorio maravilloso y una cultura maravillosa, precioso. Pero en la mayoría de territorios regionales y cantonales de Nicaragua, o el municipio hace algo o nadie lo hace, porque no existe un IMAS, no existe un Ministerio de Educación, no existe un Ministerio de Salud, no existe nada ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno central es un gobierno capitalino. Claro. En Costa Rica eso todavía no pasa. Y precisamente, por eso decía yo que era un poco irónico, el desarrollo del gobierno central y el modelo centralista a nivel de todo el país debilitó y dificultó el desarrollo del gobierno local. Costa Rica es un país pequeño, por lo demás. O sea, Costa Rica es un país de 50,000 kilómetros cuadrados con 5 millones de habitantes. Si usted agarra solo la Ciudad de México, que tiene 23, 24 millones de habitantes, imagínense ustedes, son 4 veces y media más de habitantes que el país, ¿verdad? Tenemos ciudades capitales o departamentos capitales que son más grandes que el país entero. Claro. Entonces, eso también facilitó que el desarrollo institucional centralista estuviera presente en todo el territorio. Ahora, la buena noticia es que eso está cambiando. La buena noticia es que ya el modelo central no está dando abasto. La buena noticia es que la ciudadanía está más
más consciente de que las cosas deben de ser mejor y Sí, que claro. el Estado como un todo, no solo el gobierno, y las municipalidades son parte del Estado, está llamado a resolver cosas y que tenemos que hacer cambios. Pero Luis, hay muchos cambios que hay que hacer en Costa Rica. O sea, usted empezó planteando una realidad, y es que también tenemos problemas en la Asamblea Legislativa. Claro que sí. Y tenemos problemas en el Poder Judicial. Por supuesto que sí. Y ahora han aflorado incluso problemas en la Contraloría General de la República, en la gestión de fiscalización. Entonces uno se pone a ver que es un problema institucional generalizado. Es un problema sistémico, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted. Y entonces eso nos tiene que llamar a la reflexión y a, ojalá, hacer un alto en el camino como país y un poco redefinir el norte y el rol de las diferentes instituciones y de los diferentes niveles del Estado. Ahora, don Juan José, yo tengo como 6 temas que me parecen pero trascendentales porque finalmente este programa hizo una propuesta. No estamos viendo ni en Canal 7, ni en Canal 6, ni en La Nación. Nadie está hablando de esta conversación que iniciamos nosotros hace 8 días, analizando el municipalismo y cómo me afecta a mí, positiva o negativamente. Ahora, conversar con usted es muy rico porque me lleva casi que a la temática que yo ya traía planteada. Y quisiera, voy a plantearle un tema complejo, digamos, pero al mismo tiempo trascendental y súper interesante a futuro. Porque yo sí soy del criterio, a partir de lo que hemos conversado, que independientemente del presidente de la República, deberíamos de estar más preocupados por el alcalde que tenemos de turno, porque realmente los cambios más inmediatos están ahí. Vamos a ver. Se habla de autonomías, ¿verdad? Cuando se quiso hacer esta ley, brincaron todos los alcaldes, la ley de empleo público me refiero, dijeron, a mí no me recortan nada, a mí no me tocan nada. Hubo un grupo de personas que inclusive en este programa dijo, jamás, ¿cómo se le ocurre que le vamos a dar más plata a los alcaldes si la alcaldía es un desorden, si la alcaldía está cuestionada, si aparentemente aquí también pasó H. Solís y por aquí, por este pueblo, también pasó Meco y van a caer muchos? Pero bueno, hace unos años yo tuve oportunidad de tener una conversación con un señor que muy probablemente usted conoce, que se llama Clinton Cruikshank. Clinton Cruikshank en ese momento estaba, esto tuvo que haber sido en el año 2016 más o menos, él estaba postulándose para ser precandidato de Liberación Nacional. Lamentablemente, ese juego tramposo que tiene Liberación de una cuota muy alta para participar, pues desincentiva a algunas personas que pueden llegar con capacidad, con buenas intenciones, pero lamentablemente no con los recursos necesarios. Entonces, don Clinton y yo tuvimos una discusión. Yo le decía, no, Clinton, por supuesto que una carretera si nosotros hubiéramos hecho la ruta 27 con 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta, la riqueza que le hubiéramos generado, el impacto al Pacífico, inclusive a Guanacaste, es más, llevarla hasta el fondo, hubiera sido enorme. Y él me dijo, Luis, esa inversión no es necesaria y tampoco podría competir con una inversión alternativa. Esa inversión alternativa es que nosotros acabamos con las presas en San José, si por ejemplo hacemos un hub de desarrollo en Guanacaste, y más bien que los ingenieros de San José, las personas deseen ir a trabajar a Guanacaste porque competimos por mejores salarios, no solamente por turismo, estamos hablando otro tipo, digamos, de iniciativas de desarrollo. Por otro lado, un señor que en paz descanse, don Pepe Aguilar, quien fue presidente del Club Unión, también tuve oportunidad. Muy amigo Pepe, lo quise muchísimo. Yo también lo quise muchísimo y don Pepe, no sé si usted se recuerda que él quiso postularse como diputado. ¿Cómo no? De la Unidad. Creo que con Rodolfo Pisa, me parece que estaba él. Y entonces don Pepe decía que él quería hacer de Alajuela un Silicon Valley y venirse a negociar con empresas de tecnología, ofrecerles algunas condiciones y que para el futuro, digamos, la zona para hacerse ingeniero, para hacerse un tecnólogo, fuera Alajuela, y que para esto requeríamos, digamos, fortalecer las comunicaciones y todo. Bueno,
todo este planteamiento que le hago es porque eso nos permite, digamos, descubrir dos cosas que en negocios uno siempre tiene que analizar y son, o en economía también, por ejemplo, la ventaja comparativa, que es lo que a mí me hace correr más rápido que a otra persona, o otro lo hace ser más habilidoso para el boxeo porque pega más duro, o el otro es muy delgadito, muy liviano y entonces es muy bueno, no sé, nadando, etcétera. La ventaja comparativa, digamos, en el caso de gobiernos locales podría ser una ventaja climática. Por ejemplo, si el sol de Guanacaste y las tierras se han degradado, de repente Guanacaste podría crear granjas eléctricas solares, en donde el granjero, digamos, o la persona que tiene aquellas tierras podría alquilar espacios y entonces podríamos generar una industria virtuosa. Por el otro lado, también la topografía, lo que usted bien decía, la cantidad de ríos, el recurso hídrico que tenga, los encadenamientos que pueda tener, por ejemplo, una alcaldía que esté cercana a un puerto, ¿verdad? Todo eso le genera ventajas comparativas. Hay ventajas absolutas, como por ejemplo, usted bien lo mencionaba en San Carlos. Las termales que tiene San Carlos no las tiene otra provincia. Entonces ellos pueden explotarlas, otros no pueden explotarlas. Ellos las están explotando y otros que también que tal vez las puedan tener, esas venas volcánicas que generan termales, pues no han sido explotadas, entonces no tienen ventaja competitiva. No podemos poner a San Carlos a competir con otro lugar que tal vez las tiene simplemente porque no se desarrolló de la misma forma. El volcán Arenal, ahí en La Fortuna, pues es algo que lo puso Dios, digamos, y a ellos los vuelve tremendamente competitivos con respecto a otro gobierno local que no tenga un volcán Arenal para explotar, ¿verdad? Usted comentaba, y yo sí lo secundo, que don Mario Redondo es realmente un alcalde de lujo. Por ejemplo, Cartago, si usted va los fines de semana, a pesar de las restricciones que el gobierno ha puesto, se llena porque Cartago ahora vende gastronomía. Cartago es todavía la provincia más española que nosotros tenemos, entonces guarda tradición de décadas, de años, de centurias. La comida cartaga es muy parecida a la comida española de ciertas regiones. Nadie, por ejemplo, ha hecho la tarea de decir, bueno, hagamos a Cartago competir inclusive con Taipei, ni siquiera con provincias de Costa Rica, y empezar a partir de ahí a soñar. Entonces, yo le hago una primera pregunta. ¿Cree usted que realmente los alcaldes que están llegando a los gobiernos locales tienen esa capacidad de mapear ventajas, de mapear oportunidades, o estamos muy lejos de eso, o debería ser el ICT el que apoya a las alcaldías para descubrir? Insisto, hay ventajas comparativas que no son competitivas y hay ventajas competitivas que vuelven muy atractivo un lugar. Entonces, ¿cree usted que tenemos realmente mapeado eso? Yo soy optimista y te diría que vamos en franca mejoría. Cada vez más tenemos mejores alcaldes y cada vez más vamos a ir teniendo más empoderamiento de este tipo de análisis y de propuestas. El horizonte es infinito. En Costa Rica, cuando hablamos de zonas marginadas, inmediatamente pensamos zona costera y zona fronteriza, ¿verdad? La periferia del país. Y uno se pone a ver en Europa, las zonas costeras, los puertos, son más bien las zonas más productivas, son las zonas donde más inversión hay, donde más generación de negocio hay, donde se aprovecha y se explota extraordinariamente bien la capacidad de transporte marítimo. Las zonas fronterizas en Estados Unidos son realmente pequeños hubs empresariales. Yo tuve la oportunidad de participar en un evento en Laredo, Texas, en la zona fronteriza entre Laredo, por el lado de Texas y la zona mexicana, en donde se firmó un hermanamiento entre la Municipalidad de La Cruz y Laredo. Y fuimos a Laredo con el alcalde y el presidente municipal de entonces, yo los acompañé, y realmente se nos abrieron los ojos de todos los negocios asociados a la actividad fronteriza, ¿verdad? Pero es que la ventaja es que ahí el municipio de Laredo
es el que maneja y administra y toma decisiones. En Costa Rica, la frontera la administra Migración, la administra COMEX, la administra Seguridad Pública, la administra Salud, la administra un montón de instituciones en donde las municipalidades muchas veces ni siquiera están siendo consideradas. Entonces, todo eso te pone en perspectiva las cosas. La capacidad, todos los territorios, todos, yo conozco este país, yo le di 3, 4 veces la vuelta a Costa Rica durante mi gestión en el IBAN, y yo te diría que todos los territorios, todos tienen ventajas comparativas, por lo menos una. Si usted va a Huatuso, por ejemplo, la parte de la cultura histórica indígena de Huatuso podría ser un extraordinario imán para cierto tipo de turismo cultural. Pero además ahí tiene y demás, claro. la parte esta de Bioceleste y todo eso, que es bellísimo. Es una zona maravillosa, preciosa. Digamos, la riqueza de nuestras costas, los municipios costeros, con la posibilidad de planes reguladores y de desarrollo de inversión turística, ya se la desearan en muchos de los cantones del territorio central. Lo que pasa es que efectivamente el desarrollo de la costa depende de qué. Depende primero de que el MINAE determine cuál zona es o no explotable. Después depende de que el ICT determine cuál zona, cuál plan regulador se aprueba, sí o no. Después depende de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes construye o no construye accesos a las playas. O sea, nuevamente las municipalidades no son las que tienen la capacidad no y la son tan competencia. Autónomas, no tienen tanto músculo. Para nada, entre otras cosas por la limitación económica. Cuando uno como ser humano se vuelve realmente autónomo y le puede decir a papá y mamá, bueno, muchas gracias por todo y busco mi camino. Cuando usted tiene autonomía económica. Mientras usted esté dependiendo de la mesada de papá, usted tiene una enorme limitación operativa y incluso intelectual. O sea, usted no puede hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Y algo de eso está pasando. Pero yo no tengo ninguna duda, Luis, de que estamos mejorando. O sea, es que realmente, si usted ve las municipalidades de hoy en día, muchas están trabajando ya temas de becas, de bolsas de trabajo, de empleo, ferias, como usted mencionaba, digamos, en Cartago, la feria gastronómica. Vea, por ejemplo, hay una cosa que casi nadie sabe. Hace muchísimos años, una de las rutas para llegar a la zona del Caribe era por Cartago. Usted subía a Cartago al volcán Irazú y pasaba las laderas del volcán Irazú y bajaba a Guapiles. Y había un camino ahí que se lo ha ido comiendo la montaña. En algún momento yo con el alcalde de Guapiles, y lo hablé con Carlos Góngora en aquella época también, alcalde de Cartago, que luego fue diputado y ahora está de juez, yo acompañé al alcalde de Guapiles y nos adentramos bastante en la montaña y ambos pensábamos y decíamos, qué maravilla poder recuperar este camino histórico y poder hacer una ruta turística entre Cartago y Guapiles. Probablemente a nadie se le estaría ocurriendo. Y esa montaña virgen maravillosa que tenemos, ¿verdad? Del Parque del Surquí, realmente es un pulmón del país y probablemente de América Central. Entonces, a mí me parece que sí estamos creciendo, estamos avanzando. Hemos mejorado mucho más en la figura del alcalde que en la figura de regidores. Hace falta mejorar el tema de los regidores. Pero además hace falta una cosa, al nivel local, y por eso es que hicimos tanto esfuerzo para llevar las elecciones a medio periodo, a nivel local, los partidos políticos, las diferencias partidarias no deberían existir. Mire, no hay una forma liberacionista de recoger la basura, ni una forma social cristiana de recoger la basura. O sea, los temas locales son tan puntuales, son tan específicos, que realmente las personas que llegan a un gobierno local, más que todo, tienen que preocuparse por su territorio, por su cantón.
¿qué dice la experiencia empírica? ¿Un buen alcalde perfila como un administrador de empresas? ¿O qué persona da el mejor perfil, digamos, para que pueda gerenciar este desarrollo, explotar lo que hablábamos de ventajas comparativas y competitivas le pertenecen a la economía, a la macroeconomía, por ejemplo? ¿Hay algo que usted considere dentro de la formación profesional que logre hacer un mejor clic, digamos, con las necesidades de un gobierno local? Sí, vamos a ver, a mí me parece que el tema político es fundamental. O sea, la capacidad de gestión política, la capacidad de lograr acuerdos. Vamos a ver, es que aquí hay que partir de un tema. Don El Juan José, gobierno, pero es que usted es analista político y aquí esto no, me nace, porque eso es como decir, el líder nace o se hace, es como ese mismo sí, cuento de la gallina y el huevo. Entonces, esa capacidad política pasa por una buena persona, una persona que tenga habilidades de comunicación, un líder honesta, con pasa que por ame el lugar, que quiera, como usted decía, el alcalde que iba los domingos a limpiar porque no había quien barriera. son muchos digamos, las características que deberíamos dar: el liderazgo, visión, experiencia, preparación. Pero al final de cuentas es un tema político, es un gobernante. No es Pero una aquí hay, profesión. no, entonces aquí hay una cosa que es fundamental, Fernando. Y yo se lo decía mucho a las municipalidades en mi gestión, y lo he seguido dando, y muchas veces me han invitado a charlas y insisto mucho en eso. El gobierno local es un actor vital, fundamental, si usted quiere hasta prioritario del cantón, pero claramente no es el único actor. Entonces, lo primero que hay que entender es eso. Lo primero que un alcalde tiene que entender es que en su territorio hay una gran cantidad de otros actores que inciden directamente en eso. Entonces usted tiene que empezar claramente a identificar cuál es el capital humano que tiene ese territorio. ¿Dónde está? Hacer un inventario de las Claro, riquezas, pero también claro. un inventario de las flaquezas, ¿verdad? Bueno, De las amenazas, de las debilidades. hacer un FODA. O sea, lo primero que un alcalde debería hacer es hacer un FODA. Y es un FODA en diferentes niveles y diferentes perspectivas. Primero tiene que ser un FODA institucional, de la propia estructura del municipio. Pero luego también tiene que ser un FODA del cantón. Pero además tiene que ser un FODA de la región. ¿Por qué? Porque Dota, por usar un ejemplo que mencioné hace unos minutos, tiene amarrado su futuro a lo que pase en León Cortés y a lo que pase en Dota, León Cortés y Sí, ay Dios Sierpe, mío, no. ya, Paso Canoa, ya ahorita no, Sierpe, no, 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 Laurel, Buenos no, Aires, no, no, Pérez. no, 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 eso es en la zona de Los Santos, Ah, ok, Tamazú, ok. Sí, ¿verdad? San Ignacio, Entonces, Acosca, por ejemplo. exacto, o sea, El esos tres Huarco, cantones, son todos, sí, fronterizos. bueno, exactamente, o sea, o por ejemplo Guatuso, Upala y los Chiles tienen necesariamente que tener una estrategia compartida. ¿Me explico? O sea, eh, la región también es un factor a considerar desde el municipio. Sí, las asociaciones con Porque, otros. pero por supuesto, porque usted puede eventualmente llegar a tener ventajas comparativas, ¿verdad? Guapiles o Pocosí, Guásimo y Siquirres, que están en Complementarios. una línea de 50 kilómetros en la carretera hacia Limón, juntos, ellos tienen que trabajar proyectos extraordinarios. Mire, usted va a la ERT en Guásimo y desde que usted cruza el portón de la ERT, usted dice: entré a otro país. Así Esto es es. otro país. El orden, la planificación, la limpieza, la cultura vive ahí. ¿Por qué no podemos proyectar eso a otras partes de nuestros territorios? Entonces, realmente las agendas desde lo local son agendas muy diversas. Perdón, Claramente usted yo, tiene... yo tengo, o sea, estoy en la misma línea, no le hago un corte para romperle la inspiración, sino al contrario, es muy complementaria. Porque entonces, digamos, yo me encuentro otra enorme debilidad, digamos, que ha tenido
concepto que deberíamos desarrollar como ciudadanos, de darle esta enorme importancia y al mismo tiempo que los mismos gobiernos locales se den a sí mismos la importancia. Pero entonces uno se encuentra, nosotros tuvimos en el programa, don Juan José, al señor Walter Herrera, que en ese momento tenía algún puesto, no recuerdo exactamente si era síndico, regidor, concejal o qué, en la alcaldía de Santana. Entonces yo le preguntaba que por qué Santana tenía, digamos, esa restricción que a mi parecer es absolutamente absurda, de que no te permite construir más de 4 pisos. O sea, ¿cuál era la razón? Si era geológica, si era un problema de una falla, si era... No, dice, simplemente alguien tomó una decisión, en algún momento quedó impresa en el papel y entonces Santana no puede construir torres de apartamentos siendo lo bonito que es, o no, vayámonos a las costas, que usted dice, porque Santana tiene muchas ventajas, ahí hay gente de mucho dinero y tiene buena recaudación, pero vayámonos, ¿por qué Punta Arenas? ¿Por qué Limón? No tienen torres de apartamentos turísticos, grandes hoteles verticales, que además tienen menor impacto, ¿verdad? Con la naturaleza, porque usted en una torre coloca y concentra una cantidad de personas y no anda rompiendo por todo lado el territorio. Nos ha fallado también este tema de los planes reguladores. Se responden al capricho del liderazgo de momento, están escritos en piedra, luego son muy difíciles de cambiar, son como una constituyente, digamos, que ya luego digamos, corregirle a Santana esto, o por ejemplo vemos a un Jacó con un gran desarrollo de torres y demás, pero bien usted lo indica, la playa de La Par no. ¿Quién ha impedido, digamos, que los planes desarrolladores, los planes de desarrollo sean también esos motores, esas turbinas que levanten un municipio cuando tiene la posibilidad de crecer, digamos, en este caso, en desarrollo vertical? Bueno, es un tema muy relevante que usted está tocando, porque el plan regulador precisamente viene a definir la forma en que se va a desarrollar el territorio. Las reglas del juego, claro. Las reglas del juego. Y si estábamos diciendo que del territorio salen los recursos, entonces si usted planifica, si usted ordena, si usted establece reglas del juego, va a tener más posibilidades de generar recursos que si aquello es una anarquía, una tragedia. Mire, quiero decirle una cosa, es que cuesta mucho en muchos temas. Cuando en el 2004, 2005, estábamos en el gobierno de Abel Pacheco, trabajando lo que se llamó el PRUGAM, el primer esfuerzo del PRUGAM, que era el plan regional del área, de la gran área metropolitana, y que claramente estaba vinculado al tema de planificación del territorio. Yo dije que por qué no planteábamos como gobierno un proyecto de ley y que lo hiciéramos a través con el apoyo de la Contraloría, en el que se dijera que se le daba 5 años de plazo. Yo estaba concediendo 5 años en el 2005, digamos, a todas las municipalidades del país para que en 5 años hicieran o actualizaran su plan regulador. De acuerdo a las nuevas tecnologías, de acuerdo a los nuevos sistemas de información geográfica, de acuerdo a los nuevos estudios sociales, porque todo eso son factores que inciden en la planificación del territorio. Y dije claramente lo siguiente: el cantón, el municipio que no tenga en 5 años un plan regulador aprobado, es un municipio que no va a recibir inversión pública del Estado. El ICE no va a construir más no va a poner más postes, no va a poner más electricidad, el AIA no va a dar más servicios de agua, el MOB no va a construir más calles, por una razón muy sencilla, porque la realidad del país es la suma de las 82 realidades cantonales. Si nosotros como país no hacemos algo para que todo funcione, el país va a estar flaqueando, el país va a estar teniendo asimetrías y diferencias, y esas asimetrías y diferencias se convierten también en asimetrías económicas y sociales. En desigualdad, claro, en imposibilidad de oportunidades. ¿Sí? Pero exacto, pero eso además se traduce en inseguridad, porque entonces hay un terreno fértil para el narcotráfico, hay un terreno fértil para la prostitución, hay un terreno fértil para los robos menores, o sea, la delincuencia menor,
¿Por qué? Porque no estamos generando posibilidades para desarrollarse y crecer. Entonces, a mí me parecía que era un tema país importante. Y la Contraloría General de la República, a partir de la ley que se aprobó por ahí del 2001-2002, que establece que los presupuestos tienen que obedecer a una planificación, ¿verdad? Ya no pueden ser ocurrencias. Bueno, hey, la planificación, por definición, es la del territorio. O sea, ¿cómo va a llegar, por ejemplo, cómo va a prestar plata a un banco para hacer un desarrollo habitacional si no sabemos si ese territorio tiene una fragilidad ambiental y se inunda o tiene posibilidad de deslizamientos? No hay seguridad jurídica, así No, nadie puede no, invertir. exacto. Entonces hay un riesgo. Entonces a mí me parecía que era una idea novedosa. Y los compañeros de gobierno dijeron, están locos, se Y paraliza no este país. tuvo, no tuvo ambiente, ¿qué pasó? No, no, porque la gente, yo creo que de buena fe, pero dudan de que entonces que las municipalidades fueran a hacer eso y entonces que se iba a paralizar el país. Y yo decía, bueno, pero es que a la larga esas son las decisiones que hay que tomar, así heroicas, para que las cosas cambien. Porque si seguimos en el nadadito de perro que tenemos, difícilmente las cosas van a cambiar, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hacer. Mire, otro proyecto que yo planteé, este, cada uno de nosotros, cuando es propietario de algún inmueble, de acuerdo con la ley, tenemos por lo menos cada 5 años que actualizar el valor del inmueble. Sí. Y sobre ese valor es que hay que pagar. Con eso pagamos los impuestos. Yo supongo, porque esa es un poco la cultura que tenemos, que la mayoría de todos nosotros declaramos menos del valor que tiene la propiedad, porque pues nos gusta, digamos, no pagar tantos impuestos. Pero le cuento una experiencia que es la única que yo tengo. Cuando yo tenía que hacer mi declaración voluntaria, por ejemplo, en la Municipalidad de San José, ellos entraban a través de como un Google Maps o algo por el estilo, ubicaban la propiedad y me decían, ok, ahí he construido tanto, ahora ahí el metro vale tanto, fírmeme aquí. O sea, claro, yo nunca tuve la prerrogativa de decir, no, vale menos, o no, venga, firme lo que yo digo que vale. Bueno, eso ¿sabe qué significa eso? Eso significa que la Municipalidad de San José y muchas ya otras en el territorio están mucho más tecnificadas y efectivamente están manejando sistemas de información geográfica que les ayudan a eso. Pero Juan José, y el señor que tiene una finquita en Guatuso o en Upala que de repente llega y le dicen, es que la propiedad ahora vale más, o sea, al final de cuentas, o sea, existe el que pueda darle un valor de menos, digamos, unilateralmente. Claro, es que vamos a ver, supóngase la finquita en Guatuso o Upala, supóngase que sean 5 hectáreas, ¿verdad? Porque si son 500 ya no están finquita. ¿eh? No, claro. Pero obviamente. Está claro, sí, no es una tierrita de 900 hectáreas, algo chiquitito. Obviamente, 5 hectáreas en Guatuso o Upala valen infinitamente menos que 5 hectáreas en San Pedro Montillioca. Exacto. Vamos a ver, porque existe dentro de toda esta filosofía de planificación territorial, existe lo que se llaman las zonas homogéneas. Entonces, usted tiene que ir estableciendo dentro de un mismo territorio qué se le parece y qué no. O sea, pues usted no puede comparar peras y chayotes. Usted tiene que comparar peras con peras, ¿verdad? Entonces, hay una zona homogénea en Curridabat, que es el centro de Curridabat y Freses de Curridabat y los Sánchez de Curridabat. Pero claramente el Río Azul, que es parte de Curridabat, no puede valer igual que lo que valen los otros territorios y son el mismo cantón, ¿verdad? Entonces, así como cada cantón tiene su realidad, también cada propiedad tiene su realidad. Yo lo que planteaba era que la gente, o sea, que el Estado pudiera expropiar las propiedades en el valor que cada uno decía. Si usted tiene una propiedad que vale 100 millones y el Estado tiene que expropiarse y usted la declaró en 100 millones, está perfecto. ¿Por qué? Porque le están pagando lo que vale. Sí, yo siempre tuve esa tesis cuando estudiaba Derecho en la universidad, cuando se hablaba de la potestad de imperio, que cuando el país tiene necesidad de tomar, digamos, estamos en un caso, digamos, que tenemos muy actual ahora, las fincas hacia la ruta que va de Limonal
más bien de cañas a limonal, ¿verdad? Ajá. Que entonces la gente declaraba 10 millones de pesos una finca de 10 hectáreas, pero ahora resulta que quieren que les den 3 millones de dólares. Entonces yo siempre dije, pero decían, bueno, hay posiblemente hay mano, como dicen, mano peluda, posiblemente hay políticos metidos en parte de esas propiedades que al final también, cuando saben que el proyecto va, compran para luego ser resarcidos a precios de lujo. Te lo pongo también en la otra perspectiva. Y yo creo que también es importante que se valoren esos términos. O sea, una carretera, que es una inversión pública que el Estado hace y que todos estamos pagando, multiplica por muchas veces los valores de unas propiedades. Vean, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Cuando mi papá fue ministro de Seguridad Pública en 1978, en el gobierno de Rodrigo Carazo, una de las primeras cosas que hizo, me acuerdo que fue ir a inaugurar las instalaciones. En esa época, Cortel pertenecía al Ministerio de Gobernación y papá era ministro de Gobernación y Seguridad. Y obviamente la Guardia Civil pertenecía al Ministerio de Seguridad. Entonces, el gobierno de don Rodrigo Carazo estableció que en la misma instalación que se construyera para la policía, se iban a instalar las instalaciones del correo. A mí me tocó acompañar a papá, porque me gustaba mucho andar con él y aprender y conocer, a la inauguración del edificio de la Guardia Civil y de Correos en Cariari de Guapiles. Estoy hablándote de alrededor de agosto, septiembre de 1978. ¿Usted sabe cuánto duramos para llegar a Cariari de Guapiles? 8 horas. 8 horas. Esa era probablemente de las zonas más remotas de Costa Rica. Y tan solo se hizo la carretera al Surquí para llegar hasta Limón. Hoy día usted va a Cariari de Guapiles de San José en 1 hora. Y es de las zonas más ricas y más prósperas y de mayor plusvalía del país. ¿Gracias a qué? A una carretera. Así es. Antes había que irse a Cartago, de Cartago a Turrialba, de Turrialba a Siquirres y de Siquirres hasta Cariari, por caminos, por fincas, usando los puentes del ferrocarril para pasar los ríos. Era un viacrucis, era una epopeya llegar a Cariari. Pero entonces una carretera cambió todo. Estamos como Estado dándoles doble premio. O sea, les estamos pagando, digamos, porque al final todo va a juicio, ¿verdad? Exacto. Por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado, cuando la plusvalía, en aquella época, en agosto de 1978, literalmente eso no valía nada. Nada. Era la parte más remota de Costa Rica. Era más fácil llegar a Paso Canoas que a Cariari y Guapiles. Qué locura. Don Juan José, la carretera hizo la diferencia. Nos quedan muy poquitos minutos. Yo quisiera tocar 2 temas rápidamente. El primero es, hay ahí un elemento, digamos, que se vuelve un disonante, un elemento que crea problemas, digamos, en medio de esta idea que yo, y una vez más te digo, la secundo, de que los gobiernos locales tienen que tener el desarrollo y tienen que tener el lugar que deberían de tener, porque es, insisto, el contacto más cercano del ciudadano, nuestra realidad más próxima, el bienestar, qué tan seguro estoy yo, o bueno, ¿por qué no? Aspirando a la felicidad como un derecho humano, a sentirme tranquilo, a sentirme orgulloso del lugar en el que vivo. Hay un elemento que distorsiona ahí, es una burocracia intermedia que tiene un poder de imponerse sobre los municipios. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el AIA. El AIA en este momento, a pesar de la cantidad de recursos que tiene, a pesar de, se ha vuelto una piñata, se ha vuelto una institución inútil, absolutamente corrupta, cuestionable, pero resulta que si el AIA dice no hay disponibilidad de aguas, el progreso simplemente se detiene. Hay inversiones que podrían generar muchísimo trabajo en Guanacaste que no se pudieron desarrollar, además de la imagen internacional, además de la inseguridad jurídica que esto ocasiona, porque estamos en una situación casi como de expropiar. Es decir, yo compré una propiedad y si no tengo agua, me la inutilizan y pierde completamente la plusvalía, el valor, las capacidades o el potencial que tenga. ¿Por qué tenemos o por qué los municipios no se han unido y han hecho la fuerza
o para poner en línea a la IA y poner en línea al ICE, que también el ICE es otro problema para el desarrollo hoy en día, empezó muy bien, pero como todas las instituciones son tomadas por sus empleados y de repente se vuelven causas en sí mismas, es decir, el ICE vive para el ICE y para los empleados del ICE. Y usted me dirá, no, pero el ICE no hace una gran labor, sí, pero a un costo muy alto. Entonces, el tener el recibo de energía tan alto nos vuelve poco competitivos. Entonces, yo quisiera pensar y soñar que, por ejemplo, los municipios en algún momento pueden hacer sus plantas solares, pueden hacer sus plantas eólicas, pueden hacer sus propios sistemas hidroeléctricos para sí mismos. Ya pueden, Luis, ya pueden. Ya pero pueden. tienen que pasar por el... No, es que el ICE es un... No. Vamos a ver. Las municipalidades, hay municipalidades que tienen acueductos municipales y simplemente los están explotando. En algún momento yo era abogado de un proyecto muy grande en La Cruz y tuvimos ese problema con el AIA y el proyecto donó un acueducto de 4.6 millones de dólares por 20 kilómetros para poder hacer, digamos, tener la disponibilidad de agua. Y el AIA puso toda clase de obstáculos. El alcalde de La Cruz me dijo, denles 15 días, si no le resuelven, hacemos el acueducto municipal. Algo similar está pasando con una planta de tratamiento en Garavito, que están los terrenos, y simplemente el AIA está sentado en que no les da el permiso. Lo que yo te quiero decir es que hoy por hoy, vean, la Municipalidad de San José vende seguridad privada. La Municipalidad de San José vende seguridad privada. Alarmas y monitoreo. Exacto. Es cuestión de que el Código Municipal en su artículo número 4 dice que el gobierno municipal administrará los intereses del cantón y brindará los servicios públicos que el cantón requiera. Eso es todo. Don Juan José, ¿sabe una cosa, Luis Fernando? El Colegio San Luis Gonzaga, ¿sabe quién es? De la Municipalidad de Cartago. No hay ninguna razón ni impedimento legal de que cualquier municipalidad ponga un kinder. Ok, solo para entenderlo. Entonces, yo quiero hacer, bueno, no lo tengo, pero es hipotético el ejemplo, ¿verdad? Yo quiero hacer una torre de condominios, decís vos, en Playa Bonita de Limón. El AIA me dice que no. En teoría, la alcaldía podría desarrollar el acueducto y decirme, ok, si ellos le dicen que no, yo le digo que sí, póngase a construir. Porque la disponibilidad de aguas es el inicio de todo. No hay planos, no hay permisos, no hay nada. En muchos lugares la disponibilidad de agua la da una asada. Si lo que es que con las asadas estamos cayendo en los mismos problemas. Las asadas cuando quieren sí, cuando quieren no. Hay de todo. Hay algunas asadas que son muy eficientes, muy profesionales, muy serias. Hay otras que son una pulpería. Estamos de acuerdo. José, y en el caso de lo que hablábamos, por ejemplo, de las tarifas de buses, bueno, de hacer competitivos algunos impuestos o unilateralmente, como hizo la Municipalidad de San José con las torres, que creo que les dio un tipo de exoneración a los desarrolladores o algún estímulo. Podríamos pensar también entonces que localmente las municipalidades pueden competir en ese sentido. Vea, tenemos policía municipal. Hace 15, 20 años había resistencia del Ministerio de Seguridad a que hubieran policías municipales. Se han ido rompiendo paradigmas. Lo que pasa es que es un proceso muy lento, porque cuesta, porque hay resistencia en las instituciones prestadoras del servicio y porque efectivamente las municipalidades están dejando lo importante por atender lo urgente. Usted nos decía esas cosas están cambiando. Ok, usted nos decía que la Unión de Gobiernos Locales había, bueno, no sé si es un proyecto de ley, una sugerencia o un acuerdo de junta, de asamblea, no lo sé, que quería que se eliminara el CONAVI y los recursos se repartieran, digamos, entre las 82, 83 municipalidades del país. Eso ha tenido eco, es un proyecto, es una ocurrencia, o sea, va a tener algún diente, digamos, para poder ejercer presión. Evidentemente es una iniciativa. Okay. Yo no diría que sea ocurrencia, pero es una iniciativa al calor del momento, ¿verdad? Claramente. Pero no es un proyecto de ley.
Me parece que están construyéndolo como tal y creo que va a tener apoyo en la Asamblea Legislativa. Hay algunos alcaldes que fueron, diputados que fueron alcaldes y podrían tener algún apoyo. Vea, a mí me parece que, por ejemplo, en materia de vialidad, el Ministerio de Obras Públicas o el mismo CONAVI, no importa, lo que debe hacer es establecer pautas y eventualmente fiscalización y decir cómo es que hay que hacer las cosas, pero dejar que localmente o regionalmente se tomen decisiones. Perfectamente 3 o 4 municipalidades pueden ponerse de acuerdo para administrar una carretera o construir una carretera o incluso concesionar una carretera. También puede haber a nivel de municipalidades concesiones. El Consejo de Concesión Nacional no es solo para el gobierno central, puede ser para una municipalidad. De nuevo, nos está faltando más audacia, más experiencia, pero cada vez más también usted ve a municipalidades incursionando en otras áreas y tratando de resolver problemas. Este no es un buen momento. Yo le reconozco y lo felicito por traer este tema a discusión, pero desgraciadamente Costa Rica ya está imbuida en un proceso de discusión política a nivel nacional de qué va a pasar en febrero del 2006 y el cambio de gobierno y todo eso. A mí me parece que después de las elecciones del 2022, ojalá nos volquemos unos y otros precisamente a analizar estas cosas. Sí. Porque no es que estamos hablando de favorecer a las municipalidades, no es que estamos hablando de favorecer es algo lejano, allá en la llanura, al otro lado del país, es que es cerca, es en la casa. Es que esta es una estrategia país, o sea, el proceso de descentralización, el fortalecimiento municipal, la participación ciudadana, inciden directamente en la calidad de vida de todo el país, del desarrollo nacional. Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Y esto también es parte de un proceso educativo, porque los ciudadanos nos acostumbramos muchas veces a ser simplemente espectadores. Ser actores y asumir responsabilidad no es fácil. Cuando usted invitaba a una reunión del barrio para discutir un tema de interés comunal, ¿cuánta gente llega? Sí, ¿no? Cuando usted invita en una escuela a una reunión de padres de familia para atender temas de la escuela o del aula, ¿cuánta gente llega? ¿Me entendés? Entonces, todo eso incide, o sea, porque este proceso municipal también requiere un cambio de actitud de las personas, de los municipios. Aquí ni siquiera a veces sabemos hablar. Cuando la gente dice los municipios, confundimos con los regidores. Así, no, sí, claro. Los municipios somos todos. Los municipios somos las vecinas y los vecinos de un municipio. No tenemos ni sentido de pertenencia, ¿verdad? Usted le pregunta a mucha gente, por ejemplo, en qué distrito vive, y a veces ni sabe el distrito. Con suerte sabemos el cantón. Pregúntele a mucha gente quién es el alcalde, no saben. ¿Por quién votaron? No saben. Pero sin embargo, llega alguien a ofrecer ser cocinera y entonces la señora pregunta, ¿y usted tiene referencias? ¿Y a dónde ha trabajado? ¿Y usted qué le gusta cocinar? ¿Y usted sabe además planchar? A una cocinera o a un jardinero le pedimos un currículum y que compruebe sus atestados de una forma mucho más precisa que cuando alguien se lanza para alcalde. Vos decías algo, Luis, hace un rato, que se percibe como realidad y no es tanto. Por ejemplo, en las elecciones del 2020, instituciones como la UNED, instituciones como el CINART, promovieron debates en casi todos los cantones. Y escuelas, iglesias. Hubo cantones en que las iglesias de diferente denominación organizaron debates. Cámaras de turismo, por ejemplo, en Guanacaste, Caturgua, promovió debates entre los candidatos a alcaldes de los cantones de Guanacaste. Wow. Pero iba muy poca gente. Es que ese es el problema, claro. Es parte del problema, ¿me entiendes? Entonces, es un problema integral, es un problema sistémico. Vos lo dijiste muy bien. Es un problema sistémico y nosotros somos parte del sistema. Por último, don Juan José, ¿cree usted, o sea, es una percepción mía, digamos, que estas entidades como el AIA, como el ICE, como la ARECEP, por ejemplo, que tiene que decidir desde Escazú cuánto paga en pasaje
una persona de un distrito, de un cantón, de una provincia, no debería de quedar esas decisiones también integradas con subastas a la baja, para que finalmente, inclusive haya mucha competencia. ¿No cree usted que, bueno, y no sé si está caminando en ese sentido, el SICOP ha colaborado algo, digamos, también en la transparencia? ¿Las alcaldías se resisten o ya están integradas? Se están integrando, se están Ok. integrando. Hay instituciones del gobierno central que se han resistido también, ¿verdad? O sea, poco a poco se están integrando. Ahí la Contraloría tiene que ser más firme y decir, simplemente no se autoriza un contrato de licitación que no haya sido a través de SICOP. Así, Punto. muy bien, exactamente. Punto. O Así, sea, tomar decisiones. Vea, correcto. yo le voy a decir una cosa para terminar. Cuando el doctor Calderón Guardia, allá en su gobierno de 1940 a 1944, creó la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que hizo fue sembrar una semilla, sembrar una idea, empezar un sueño. Cuando él terminó su gestión, difícilmente habría alguna clínica, difícilmente. Vea lo que es hoy día eso, 80 años después. Los proyectos y los procesos políticos institucionales en los países demoran mucho tiempo. Lo importante es empezar. Sí. Porque si usted nunca empieza, nunca va a llegar a la meta. Yo he dicho que el proceso de fortalecimiento municipal y de descentralización va a consolidarse más por necesidad que por deseo. Esto no es que mucha gente quiera que se dé, y menos los detentadores del poder, pero hay una clara necesidad de que las cosas cambien. Y a mí me parece que cada vez va a ser más rápido. Este es un proceso, digamos, como de una bola de nieve. Que ya arrancó. Empezó muy pequeñito, arranca y empieza a coger más volumen y más velocidad. Costa Rica va a llegar a ser un país altamente descentralizado. Yo espero verlo, yo espero verlo, pero va a llegar porque no tiene otra salida, no tiene otra posibilidad, porque los ciudadanos cada vez somos más exigentes, estamos más informados, nos hemos ido empoderando cada vez más y pretendemos un espacio. Tenemos que asumirlo también con esa misma responsabilidad y compromiso. Ya debemos pasar a ser actores, no solo espectadores. Totalmente. Y yo soy optimista, hemos ido por la ruta correcta, pero lerdo, pero vamos en la ruta correcta. Hay muchos temas en donde estamos claramente en esa dirección. Juan José, muchísimas gracias. De verdad que tanto el tiempo que me dedicaste en el programa anterior como este, yo creo que nos permitió un retrato de cuerpo completo, para entender esta organización, para apostarle a esta organización. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba gobernanza, en el curso de gobernanza y políticas públicas, se decía que las políticas públicas demandan, digamos, de un tiempo, ¿verdad? De un tiempo tan largo y tan postergado, digamos, requiere de tanta planificación, tanta supervisión, tantas coordinaciones que inclusive atraviesan transversalmente administraciones. Una política a veces arranca en una administración y, como usted bien lo indica, 70 años después todavía está generando frutos, ¿verdad? Así debe ser. Fíjese que en algún momento en un seminario internacional me preguntaron a mí que cuál era la política pública de Costa Rica en materia de residuos sólidos, o sea, de basura, de tratamiento de la basura, de disposición de basura y todo eso. Estoy hablando de 2004, 2005. Y yo dije que en Costa Rica la política pública sobre residuos era no tener política pública. Y llegábamos a tener ocurrencias. En otros campos, Costa Rica ha tenido políticas públicas. En salud tuvo, en el ICE tuvo, en AIA tuvo, en educación tuvo, y fueron muy exitosas. Efectivamente, las proyecciones que se... Vea, en COMEX es un magnífico ejemplo de una política pública claramente definida hacia la incorporación de Costa Rica en la globalización. CINDE y Procomer también. Exacto, es en la misma línea. Entonces, efectivamente, lo que usted dice, Luis, cuando hay una política pública depurada, bien planificada, bien fundamentada, es exitosa. Sí. Tenemos que convertir esto de la descentralización, de la participación, del fortalecimiento municipal, de lo territorial,
como una política pública. Es la única salida que tenemos como país. Totalmente de acuerdo. Yo creo que como para ilustrar nada más algo que quisiera decir para cerrar, por ejemplo, si hay algo que tiene la capacidad de generar una vuelta, digamos, de dirección de forma muy eficiente, es un montacargas. El montacargas tiene las ruedas giratorias atrás y prácticamente da los giros, ¿verdad? De una forma, como lo haría muchas veces la empresa privada, que simplemente toma una decisión y ejecuta. En el caso de las políticas públicas, se parece más como cuando un barco mercante, un gran crucero tiene que dar la vuelta. Si se equivocó y tiene que dar la vuelta, se va a llevar una hora, ¿verdad? Con el, no sé cómo se le llama a la ruedita esta, pero dando una vuelta completa para poder otra vez colocarse. El Estado funciona de esa manera. Ahora, el tema es, Juan José, no solamente decidir que hay que hacer el giro, sino quiénes le dan continuidad para que el giro se haga efectivamente. Creo que ahí está la ciudadanía. ¿Y hacia dónde? Porque cuando usted no sabe a dónde va, a cualquier lado llega. Bueno, o terminen callando, que es aún peor, y desperdicia y destruye la nave. Juan José, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, siempre muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Yo disfruté mucho esta conversación. Tengo mucha admiración, le tengo mucho cariño a Juan José y sé que es una persona con todo el conocimiento para poder retratar esta realidad tan compleja, pero tan importante también. Es decir, aquí no se vale no saber. Es como los que argumentan desconocimiento de la ley. Si no tomamos participación y somos los administradores o los supervisores o los auditores de cómo funciona nuestro gobierno local, no vayamos a exigir después que las cosas no caminan y tampoco nos quejemos, porque realmente podemos generar la presión suficiente. Y otra cosa, Juan José, y aportar las ideas, porque nosotros somos muy prolíferos, tenemos una gran producción de ideas, pero a veces no nos gusta la participación y el compromiso. Muchísimas gracias, buenas noches, que tenga una semana muy exitosa y muy feliz, y nos vemos en 8 días. Buenas noches. Gracias.